Iglesia, qué afortunados somos de tener un lugar donde reunirnos, los hermanos juntos, cantar las alabanzas, la adoración, tener unos buenos equipos, unos adoradores, unas buenas sillas, unos buenos ventiladores. ¿Verdad que Dios es bueno con nosotros? ¿Verdad que hoy no ha faltado el pan en nuestra casa? ¿Verdad? No ha faltado la aguapanelita o el café, o el pancito o el pan de bono o la arepa, o un huevito o el arroz, ¿verdad? Y si nos miramos nuestros pies, nuestros brazos, cierto que estamos completos. ¿Cuántos motivos tenemos en esta hora para dar la gloria a Dios y para decirle gracias? ¿Quién da la vida y derrama su sangre por otro? Por un desconocido. Éramos desconocidos, pero Él, desde antes de la fundación del mundo, tenía un plan, un propósito para cada ser humano. Y usted y yo no somos un accidente de la vida. Nacimos en el lugar que Dios escogió, de papá y mamá que Dios escogió, en el país que Dios escogió. Y si soy alto o bajito o del color que sea, pues Dios no se equivocó, porque nos ama. Solo es necesario dejarnos amar por aquel que en la cruz del Calvario derramó su sangre y entregó su vida por amor a nosotros. Amén. Quiero que me acompañes al Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Ahí hay una historia de 10 versículos, poderosa y maravillosa. La conversión de Zaqueo. La conversión de Zaqueo. Y al estar leyendo esta historia, nos daremos cuenta que hay mucha semejanza entre aquel personaje de la escritura de hace 2023 años tal vez, o un poquito más, con nosotros, porque él también era de carne y hueso y necesitaba de Dios, como todos los que estamos aquí y todos los que están viendo a través de las redes sociales. Conversión. La conversión de Zaqueo significa transformarse o cambiarse a algo que no se era antes. Dios quiere hacer cosa nueva, como el alfarero. La vasija que estaba haciendo con sus manos se echó a perder. Tomó un nuevo barro e hizo una obra perfecta y nueva. Y eso es lo que quiso e hizo con Zaqueo y quiere hacer con cada uno de nosotros, iglesia. Quiero leerlo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende,
porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos en medio de una sociedad que, aunque hable de Dios, no tiene a Dios en su corazón. No era muy diferente de la vida del Zaqueo de aquellos días. Jesús venía y tenía que pasar por Jericó, una población en Judea. Iba camino a Jerusalén, donde en los días posteriores él iba a ser entregado por uno de sus discípulos, y luego él tendría que morir en la cruz del Calvario y luego resucitar. Y entonces Zaqueo, sin duda, ya había escuchado del Mesías, pero tenía muchos obstáculos para buscarle. Tenía muchas excusas, como nosotros, que hemos puesto a través de la vida para estar en la búsqueda de Dios. Y por eso en ese primer versículo dice que, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y entonces, sin duda alguna, este Zaqueo, en el versículo 2, sucedió que este hombre, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Quién era Zaqueo? Ahí dice que era jefe de los publicanos y era rico. Este hombre, ¿qué son los publicanos? Los publicanos son aquellos encargados por el reinado o la institución política de Roma de cobrar los tributos al pueblo. Y este Zaqueo era judío, pero sin embargo era un empleado del gobierno e iba y cobraba los impuestos, y sin duda alguna era un hombre muy rico. Y la sociedad, el pueblo, no lo quería para nada. Pero el nombre de Zaqueo es un nombre que tiene raíz hebrea, que significa justo. Cuando vemos un cobrador de impuestos de estos y vemos todo lo que hace en contra del pueblo y decimos, pero la raíz en hebreo es justo, pues entonces nosotros como seres humanos lo desechamos. Pero Dios no desecha a nadie, y Dios tenía un propósito con Zaqueo. Dios tenía un propósito con este hombre. Eso es el contexto de la manera en que vivía Zaqueo. Ahora, versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Jesús se dio cuenta que la multitud venía y él tiene un impedimento: la estatura. Otros tienen un impedimento que son demasiado altos, y aún en los aviones tienen que agacharse. Y las sillas de los aviones, que hoy por hoy ya parecen como los asientos de los buses normales, intermunicipales, no les caben las piernas. Entonces, para unos y otros, siempre hay un obstáculo. La clave es aprender a pasar por encima de todos esos obstáculos
e ir por aquel propósito de vida que creemos y sentimos en nuestro corazón que Dios nos ha dado. Y aquel hombre no se detuvo, y aquel hombre no se detuvo ante la circunstancia del impedimento que tenía para acercarse a Cristo. Y no solamente era el impedimento de la estatura. Jesús, al pasar por allí, este hombre dijo: ¿qué haré? Porque no solamente la estatura es mi impedimento para que la multitud me deje verlo, también es la posición social que tiene. Él tiene una posición social y tiene una vida que él se conforma, como muchos a veces en la vida nos hemos conformados con lo que hay. La riqueza, la religión, porque él, siendo judío, pues practicaba la religión judía. La mayoría de nosotros venimos de hogares católicos y que estábamos acostumbrados a vivir dentro del contexto católico en nuestras casas, y entonces veíamos este impedimento para poder acercarnos al Dios que la Biblia nos enseña, y tuvimos que rebelarnos contra eso. Impedimento nuestra propia familia, que ellos decían: pero ¿cómo vas a cambiar tú de religión? Si esta es la religión de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, ¿cómo vas a cambiar tú ahora de religión? Y muchos padres han tenido difíciles momentos con sus hijos porque han buscado de Cristo, pero el Cristo de la Biblia y no el Cristo que nos ha enseñado la religión a través de los tiempos. ¿Ves? Tantos impedimentos. ¿El qué dirán? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué dirán en la empresa? ¿Qué dirán donde estudio? ¿Qué dirán en la universidad? ¿Qué dirán en el trabajo? ¿Qué voy a hacer ahora? Esa pregunta y ese bullying lo hemos soportado la mayoría cuando recién hemos venido a conocer al Cristo de la Biblia, al Cristo vivo y redentor. Entonces, Zaqueo sin duda tenía una reflexión de su propia existencia. Uno a menudo tiene que detenerse y pensar si lo que estoy haciendo en mi vida realmente me lleva a los objetivos que me he forjado, o si es necesario cambiar la estrategia. Y como el objetivo más grande y motivación del ser humano para vivir es la vida eterna, y debe ser la vida eterna, o sea, la salvación, y Zaqueo lo estaba entendiendo, y entonces por eso subió a ese árbol sicomoro para poder desde allí ver al maestro que pasaba. Nadie le garantizaba que el Señor lo iba a ver, pero sí le garantizaba que el árbol, que él podía ver a Jesús de Nazaret, que él podía verlo y tenía en su corazón alguna convicción que algo bueno pasaría para su existencia. No le importó el que dirán, no le importó. Es por ello que en el versículo 4, y corriendo delante, ese corriendo quiere decir que lo hizo deprisa, que tomó la decisión deprisa. A veces en la vida, para tomar las decisiones, nos demoramos demasiado, lo pensamos mucho, somos decidiosos. Las decisiones hay que tomarlas rápido. Por supuesto, cada decisión de vida nuestra
por pequeñas que sean, las ponemos primero delante de Dios en oración y ruego, y luego le pedimos a Él que nos dé señales para mirar si lo que estamos queriendo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él no se niega en mostrarnos el camino, y Él es el que al poner la paz en el corazón de nosotros nos da la capacidad de la convicción como cristianos de tomar buenas decisiones de vida y no enredarnos nosotros mismos como en un culto de ensueños. ¿Verdad que sí, amada iglesia? Pues este Zaqueo corrió a aquel árbol para verlo, porque había de pasar por allí. En el versículo 5 y 6 dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en su casa. Zaqueo quería verlo, pero ahora siente y ve que aquel que él estaba buscando desde hace tiempo, él mismo lo está llamando por su nombre, y él lo está dispuesto a quedarse en su casa en aquel día. Y eso me hace acordar a mí del Salmo 101, versículo 6, cuando dice el Señor: sobre los fieles de la tierra pondré mis ojos para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la integridad, ese te sirve. Y esta mirada llena de amor y misericordia de Cristo hacia Zaqueo nos pone a nosotros en ese árbol y nos debe hacer pensar y creer que Cristo de veras tiene un propósito para la vida tuya y la mía. Y es por ello también que en Apocalipsis, voy a leerlo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 22, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 22. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahí, a la puerta de nuestro corazón, Cristo hoy nos habla, empezando por este servidor. Él nos dice, me dice a mí: mira, José, yo estoy a tu puerta todos los días porque te amo. Pon tu nombre. Yo te he dado libre albedrío, dice el Señor. Yo quiero entrar a cenar contigo si tú me permites, y cenaré contigo. Cristo no puede entrar, ni lo va a hacer a la fuerza. No va a entrar de hombres y mujeres llenos de pecado, que practican lo que no es de Dios, pero sí quiere entrar en el corazón de aquel hombre o mujer que está dispuesto a empezar una vida nueva, un cambio genuino, porque ya está cansado y cansada de vivir la vida que lleva. Cena con Cristo en esta hora.
Y por eso él dice allí, eso es lo que va a hacer con Zaqueo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el cielo, como yo estoy sentado a la diestra de mi Padre. Para que haya un vencedor, tiene que haber una batalla. Y la batalla es la que vivimos todos los días, en una sociedad corrupta, que nos brinda solo cosas que quieren dañar nuestra moral. Medios de comunicación que nos quieren bombardear de cosas que no bendicen al ser humano, solo de cosas que nos apartan de la voluntad de Dios. Y es necesario que usted y yo, como Zaqueo, tengamos esa convicción firme de no dejarnos bombardear por el medio que nos rodea y buscar de Cristo de manera genuina, sabiendo que Él está allí, no para condenarme, sino para perdonarme y darme la salvación, iglesia. Ahí está Él, en ese versículo 5 y 6. Él descendió a prisa y lo recibió gozoso. No puede haber un corazón triste cuando Cristo habita en nuestro corazón. Pero mientras caminamos en este mundo, tendremos que enfrentarnos a las dificultades, porque es una promesa del Cristo de la Biblia. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido. No podemos los ministros del Evangelio mostrarle un Cristo a la iglesia que solamente te multiplica las bendiciones en tu vida, sino también a un Cristo que nos promete que tendremos las aflicciones, pero Él está allí para levantarnos siempre. Muchas veces, 7 veces caerá el justo, pero siempre Dios lo levantará. ¿Cuántos de aquí tenemos dificultades hoy? O las hemos tenido o las tendremos. Pero créame, este servidor sabe y puede decir que el Cristo de la Biblia es un Dios vivo y verdadero. He visto su misericordia, he visto su abrazo, he visto esa paz en medio de la dificultad, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que Dios quiere darle a Zaqueo, como a cada uno de nosotros. Que a él no le importó el gran pecado que tenía él, le importó él como ser humano, y quiere darle la oportunidad genuina de un cambio radical. Y Zaqueo lo quiere hacer de esa manera. Yo lo quiero hacer, lo quiero seguir haciendo. También debes hacerlo tú, porque lo dice el Señor. Versículo 7. Ya bajó Zaqueo del árbol, ya fue a la casa, llevó a Jesús. Ese pueblo, Jericó, era un pueblo de sacerdotes, y Jesús no eligió quedarse con los sacerdotes, con los religiosos, no. Eligió quedarse con un pecador. Él vino a salvar al pecador. Él vino a dar alivio al que le duele, a sanar al que está enfermo, a dar libertad al cautivo, ya sea físicamente,
o espiritualmente, emocionalmente. Él vino a libertarnos de todo aquello que nos tiene prisioneros. A eso vino Él. Para Él es igual un pecado grande que uno pequeño, porque la religión a través del tiempo nos muestra que un pecado venial o uno mortal, que los veniales rezando unas Ave Marías o unos Padres Nuestros ya tiene el perdón, y los mortales, pues para eso hay un purgatorio, pero el cual no existe en las Escrituras. Las Escrituras hablan de solo dos lugares, o el cielo o el infierno, y que cada uno de nosotros, cuando morimos, nos presentaremos delante de Dios, y que cada uno seremos juzgados por lo que hicimos mientras vivía. Allá no me podré presentar con mi esposa, ni mis hijos, ni mi padre, ni mi madre, sino que cada uno se presentará solo. Esa es la verdad de las Escrituras, pero como iglesia no tenemos miedo al castigo eterno, porque estamos dispuestos a caminar como hijos de Dios, obedeciendo su palabra, caminando en los valores que son innegociables. Amén. Valores que son innegociables. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6. Ahí más atrás de Lucas. Qué fácil que es juzgar, ¿verdad? Qué fácil que es señalar. La multitud está señalando al Mesías. Le está diciendo a Cristo que aquel hombre no merece la salvación. Que cómo es posible que Él, siendo tan santo, se sienta con aquel hombre. Y la multitud murmura. Y tendremos que aprender nosotros que eso está allí en la Escritura, para que aprendamos a pensar antes de señalar a alguien. Como aquella multitud estaba señalando a Zaqueo, ¿acaso el Mesías no sabe que este es cobrador de impuestos? ¿Está ciego el Mesías? Y en nuestra vida cotidiana a menudo nos juzgan, a menudo nos calumnian. Nosotros también levantamos el dedo amenazador o escuchamos los comentarios de las personas sin haber escuchado las dos partes. Es necesario, iglesia, siempre escuchar las dos o tres versiones para hacernos una idea de lo que está pasando. Y dice ahí: no juzguéis para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hagamos un compromiso nosotros. Cada día que pase como cristianos, estamos en un crecimiento, y debe verse crecimiento en nuestra vida. Cuando venga ese pensamiento de juzgamiento hacia alguien, acordémonos de estas palabras de Jesús y revisemos nuestra vida.
para primero limpiar nuestra existencia, como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como hermanos, como ciudadanos de esta nación. Antes de ir a señalar a alguien, primero señalemos nuestra propia existencia. Y no seamos como Adán, que cuando el Señor le dio un mandamiento a Adán y a Eva de que había un árbol del conocimiento del bien y del mal que no debían comer, ellos se dejaron seducir por Satanás. Primero Eva, y cuando fue Eva donde su esposo ni corto ni perezoso, también fue con ella a desobedecer. Pero cuando vieron lo que había hecho, se sintieron desnudos debajo de un árbol. Y el Señor vino y le pregunta a Adán: ¿por qué te escondes? Y él dijo: porque tuve miedo. ¿Quién les enseñó a tener miedo? Dijo el Señor. Y dijo Adán: la mujer que me diste. La humanidad siempre mira el error del otro por naturaleza caída, pero basta ya. No es así en la vida del cristiano. No debe ser así. Y Adán le echó la culpa a ella, y a través del tiempo uno siempre le echa la culpa al otro a través de los años, de las generaciones, hasta que uno entiende de a de veras lo que Dios quiere con nuestra existencia. Amén. ¿Quién tuvo la culpa? Hay una propaganda por ahí. El tuvo. Siempre el tuvo. Pero no asumimos nuestra responsabilidad. ¿Qué tenía que hacer Adán? Darse cuenta del lugar de sacerdote que tenía y haberle dicho a su compañera: el Señor no está de acuerdo con eso, no lo hagamos, y también la hubiera salvado a ella. Es por ello que en las parejas, por ejemplo, nosotros tendremos que dialogar siempre sobre cualquier tema, por pequeño que sea, y cualquier plan que tengamos sea en conjunto, y nunca negociar el irrespeto. El respeto tendrá que prevalecer como primera medida en la relación de pareja. Usted ya no le va a echar la culpa a su pareja, ni a su hijo, ni a su hija. Primero nos examinamos a nosotros mismos, y ahí sí podremos hablar. No tengo autoridad en ningún área de la vida donde yo ejerza un liderazgo si yo no doy ejemplo para lo que se debe hacer. Continúo con la historia de la conversión de Zaqueo. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Había un joven rico por esos días que le había preguntado al Señor qué debería hacer para ser salvo. Y el Señor le preguntó si él cumplía los 10 mandamientos, y él dijo que sí. Y el Señor entonces le dijo: vende lo que tienes y dáselo a los pobres y me sigue. Pero aquel hombre agachó la cabeza muy triste y se fue. Aquí hay un episodio diferente. Cristo le dio la oportunidad a aquel joven rico de poder ser sincero consigo mismo
y darse cuenta que no hay ni uno solo que cumplamos los 10 mandamientos. Ni uno solo. Por eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Y el amor que aquel hombre tenía era del dinero. ¿Qué diferencia de Zaqueo? Que aquí está diciendo, la mitad se lo voy a dar a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le voy a dar 4 veces. Aquí hay un hombre que tiene un arrepentimiento genuino, iglesia. Aquí hay un hombre que nos da ejemplo de restitución. ¿Qué significa esto, pastor? Mira, cuando Adán y Eva rompieron la comunión con Dios, nació el pecado de la humanidad y hubo un muro que separó a Dios de la humanidad. Pero Cristo, como Hijo de Dios, vino para reconciliar las cosas del cielo y de la tierra con Dios y nos hizo aceptos nuevamente. Porque por un hombre vino la condenación al mundo por Adán, y por un hombre vino la salvación al mundo por Jesucristo el Señor. Él vino y nos reconcilió con el Padre. Y cuando yo decido ser cristiano, decido aceptar el llamado de Dios, yo tengo que practicar algo que se llama restitución. ¿Qué es la restitución? Yo debo ir a pedirle perdón a aquel que dañé, a aquella que dañé. Yo debo pagar mi deuda a aquel que le debo desde hace tiempo. En otras palabras, yo empiezo a poner en orden mi existencia para tener esa libertad genuina de los hijos de Dios, esa libertad gloriosa, porque yo pongo en orden mi vida y le pago al que tengo que pagarle. Y cuando digo, no es solamente el dinero, sino en muchas cosas. Le dañé con una palabra tal vez, o me dañaron con una palabra, con una actitud, perdonándome primero a mí mismo para luego yo poder perdonar a otro, para llegar a tener esa paz, ese shalom de Dios conmigo mismo. Y para eso Zaqueo no necesitó un proceso. Hay quienes dicen, sí, pero es que hay que estar muchos años en el Evangelio para entender eso que tú estás diciendo. Es que eso es muy duro. No, el Señor ha dicho, mi yugo es fácil y ligera mi carga, mis mandamientos no son gravosos, porque los mandamientos de Dios traen libertad para nuestra vida, son buenos para nuestra existencia. Un psicólogo y sociólogo cristiano dijo, si aún cuando yo muriese me diese cuenta que no existe ni cielo ni infierno, aún así como terapéutica, como forma de vida, el manual que enseña la Biblia es maravilloso, porque trae paz al corazón del hombre. Pero nosotros sabemos que sí es la existencia de Dios y que Él mismo es el shalom, porque vive en nuestros corazones. Ese hombre Zaqueo allí cambió su estructura de vida. Eso no fue por poquitos. Es por ello que dice 2 Corintios 5:17, pues si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es la conversión de Zaqueo y la que debemos tener en nuestras vidas. Continúa diciendo la palabra del versículo 9. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. En Abraham son benditas todas las naciones, los que guardan los mandamientos de Dios. Jesús está diciendo, él también es hijo de Abraham, para que esas multitudes que lo señalan se den cuenta que ninguno de ellos es mejor que Zaqueo.
y que todos ellos tienen la misma oportunidad de ser salvos como Zaqueo, y que además de Zaqueo recibir la salvación en aquella noche en que sin duda cenaron, se reunieron y hablaron de tantas cosas, el Señor dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Cuando usted ha recibido a Cristo, ha llegado la salvación a tu casa, para tus padres, para tus hijos, para tus hermanos, para tus primos, para tus compañeros de trabajo y donde quiera que tú te muevas, porque ahí eres la luz de Dios andante que alumbra las tinieblas. Y entonces ese día llegó la salvación a tu casa, y es necesario reflexionar: ¿de verdad yo soy luz en mi casa? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Para terminar, dice Zaqueo, dice en el versículo 10, dice el Señor: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Él nos encontró. Él nos dio la salvación. Él nos prometió que es nuestro proveedor, no solamente del campo de la salvación, sino en todas las áreas de la vida. Hombres y mujeres bendecidos en todas las áreas de su vida, para que le demos la gloria a Dios y caminemos de victoria en victoria en este mundo. Que aquellos que nos conocían antes sin nosotros conocer de Dios se maravillen hoy al conversar con nosotros, porque nos ven que somos de a de veras unas criaturas nuevas. Amén, iglesia. Dale aplausos. Iglesia, Cristo dice en 2 de Corintios 3:16, dice que con el Evangelio el velo que impedía que nosotros recibiéramos la palabra de Dios fue quitado. Es como una ceguera que fue quitada por el Evangelio. Y ahí mismo, en 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que el Evangelio no les resplandezca. Por eso la mayoría de la gente no entiende las palabras de Dios, porque el Dios de este mundo los tiene entenebrecidos, y por eso este mundo necesita de usted y de mí para ir a llevarles el Evangelio de las buenas nuevas de salvación y arrancarlos del poder de las tinieblas y traerlos al reino del amado Hijo Jesucristo. Es nuestra tarea, iglesia, nuestra familia, nuestros amigos y todo el que se cruce en medio de nuestras vidas, que sea nuestro testimonio, nuestra vida diaria, el ejemplo para que ellos se conviertan al Señor, no tanto los bibliazos, sino nuestro testimonio de vida. Ese es el que traerá a hombres y mujeres arrancados de las tinieblas a conocer el Evangelio de Cristo. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar.